Necesitamos el Muy favor. muy buenas tardes. Entramos en este momento en directo con la noticia mundial del día, indiscutiblemente la posesión del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y por primera vez históricamente de una mujer afro, de una mujer de color en la vicepresidencia de los Estados Unidos, Kamala Harris. Hemos estado siguiendo en este momento sobre todo las palabras de Joe Biden. Hoy el mundo, ya diferentes titulares de prensa en el mundo empiezan a señalarse sola horrible noche, refiriéndose a la salida y a la grosería del presidente Donald Trump, grosería que ya tenía acostumbrada al mundo al no ir a la posesión, a la sucesión de la presidencia de los Estados Unidos. Nos acompañan en este momento para hacer el análisis correspondiente la constitucionalista Cielo Rusinski. Cielo, muy buenas tardes. Cielo, muy buenas tardes. Hola, Holman, muy buenas tardes a todos. Qué pena, tenía un problema de conexión y no los estaba escuchando. Un gusto estar acá con ustedes. Bueno, ok, también nos acompaña el profesor de la Universidad Nacional, experto en ciencia política, pero también en ciencias de la comunicación, analista de medios de comunicación, de políticas de comunicación, el profesor Fabio López de la Rocha. Muy buenas tardes, Fabio. Buenas tardes, Holman, un gusto volver a saludarte. Gracias, Fabio. Y no sé si ya está conectada la profesora, la internacionalista Arlene Tigner. Si me ayuda a producción, si ya está conectada Arlene, con las buenas tardes. Bueno, vamos a esperar que se conecte. También teníamos desde Minneapolis, desde los Estados Unidos, a Gerardo Cajamarca. No sé si ya está conectado en este momento. Bueno, iniciamos entonces con, creo que tiene la mejor conexión en este momento, Cielo Rusinski, la constitucionalista Cielo Rusinski, y quiero que iniciemos analizando la siguiente frase que acaba de emitir en su discurso Joe Biden. Uno de los mayores enemigos hoy a la democracia norteamericana es la supremacía blanca. Lo dice claramente y concretamente, distanciándose completamente del gobierno de Donald Trump. Adelante, Cielo. Holman, discúlpame, estaba diciendo, es que tengo problemas de conexión y me perdí la introducción. Qué pena, no estaba escuchando lo que decías. Cielo, una de las frases contundentes que acaba de pronunciar el presidente Joe Biden en su discurso de posesión. Uno de los peligros latentes y más grandes para la democracia de los Estados Unidos es la supremacía blanca. Con eso pone un distanciamiento total al gobierno de Donald Trump. ¿Qué opinión le merece? Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Adhiero y celebro las palabras del presidente Biden hace unos momentos, en las que decía, ante todo esto es un triunfo más que a nivel de Estados Unidos, un triunfo de la democracia a nivel mundial por todas las repercusiones que había tenido hasta el último momento la presidencia de Donald Trump. Tú mencionabas al inicio que no solamente la llegada de Joe Biden, sino la mujer que lo acompaña como vicepresidenta, una mujer que no solamente es afroamericana, sino descendiente de inmigrantes, una mujer que también ha tenido una trayectoria y un carácter particular que hacen de ella sencillamente una mujer que va a ser determinante también, que no va a ser solamente como una figura de acompañamiento de Biden, sino determinante en la política de Estados Unidos, y que necesariamente nos muestra que esto marca un nuevo comienzo y que abre muchas posibilidades, incluso y muchos analistas lo ven a Harris como una posible candidata presidencial a corto plazo para el siguiente periodo. De pronto va a ser que resulte enfrentando a Donald Trump. Entonces es como un respiro, una bocanada de aire ante pues ese temor que teníamos de la
la elección de Donald Trump y necesariamente un cambio de orientación en la política a nivel interno y en la política internacional de Estados Unidos, que va a repercutir en la agenda internacional en aspectos fundamentales como el cambio climático. Ya sabemos que van a volver al Acuerdo de París, digamos que hay una serie de aspectos trascendentes a nivel internacional que son dignos de celebrar al día de hoy. Vamos con el profesor Fabio López. Fabio, hay un aspecto también del discurso donde él habla, se refiere de alguna manera a las fake news, al engaño, a esta forma de hacer política que tanto daño le ha hecho a la democracia, no solamente en los Estados Unidos, sino también lo hemos visto aquí en Colombia. ¿Qué lecciones nos está dejando ese aspecto de esta campaña a la presidencia en los Estados Unidos, profesor Fabio? Bueno, Holman, pues yo diría que pues inicialmente llamar a unas expectativas moderadas frente a Biden y a los demócratas, ¿no? Porque solemos ver las cosas un poco en blanco y negro, como si de un lado estuviera la política progresista y del otro lado la reacción. Y yo creo que ahí hay unos intereses comunes y los dos partidos se aglutinan en sus grupos hegemónicos alrededor de la defensa de un modelo. Si bien, claro, todos anhelamos pues una política que vuelva a poner en el centro los temas del medio ambiente a nivel global y los temas de los derechos humanos, y sobre todo desde la perspectiva colombiana con esta situación tan grave que vivimos en materia de seguridad y de derechos humanos y de inseguridad territorial, pues también esperaríamos solidaridad con los movimientos sociales, con los líderes ambientalistas. No, este último líder que ha sido asesinado, dedicado a proteger a un loro, a una especie de loros, esta situación trágica que vive Colombia. Por supuesto, todos anhelamos un apoyo a las causas que así lo requieren, pero también pues yo quisiera decir, sin ser un experto en los Estados Unidos, porque no lo soy, pues es una nación fracturada también, y hay que hacer un monitoreo de cuál va a ser la política de Biden a este respecto. Nosotros en América Latina a veces nos preocupamos por los inmigrantes a los Estados Unidos, por sus condiciones legales, y es una preocupación legítima, pero también hay un blanco pobre en los Estados Unidos, están los trabajadores de cuello rojo, hay una serie de sectores que han sido desfavorecidos por las políticas públicas y que muchas veces ven estos inmigrantes como un competidor o como una amenaza, y simplemente quiero indicar que hay una fractura y que la situación no es color de rosa. Y frente al tema de los medios de comunicación, pues hay que decir que en general en el mundo, y Colombia no es la excepción, pues hay una ausencia de consensos alrededor de qué es la realidad, ¿no? En Colombia es alrededor del proceso de paz, en cada país pues tiene su especificidad, y ahí estamos viviendo un problema común del papel de las redes sociales en estimular esas fracturas, y también en las alianzas que esas redes y esos bots y esos influencers establecen con poderes económicos y con poderes ideológicos y con ideologías muy fuertes en el plano nacional. Entonces ahí, sin lugar a dudas, tenemos unos retos muy grandes en la necesidad de restablecer unas reglas del juego, en la representación de qué es lo que pasa en cada realidad nacional, digamos, restituir ciertos consensos sobre la base de la argumentación y sobre la base de las ideas, y yo creo que
ese es un problema universal en este momento, no solamente de los Estados Unidos ni de Colombia. Bueno, muchísimas gracias, Fabio. Ya se ha conectado la profesora, la internacionalista Arlene Tigner, quien tiene algunos minutos. Yo le pediría a Arlene que de largo hiciera un primer análisis sobre este discurso de posesión de Joe Biden, que marca y señala como uno de los mayores peligros el extremismo interno, el terrorismo interno, y pone contra la pared a la supremacía blanca en los Estados Unidos. Adelante, Arlene, con las buenas tardes. Bienvenida aquí al tercer canal, La Voz de los que no tienen voz. Muchas gracias, Holman. Buenas tardes a colegas y oyentes. Pues yo creo que la posesión es una posesión histórica por tantos motivos, ¿cierto? El hecho de que la vicepresidenta sea la primera mujer de color asiática también es algo que la misma crisis en Estados Unidos nos ha hecho olvidar. La toma de posesión de ella fue hecha por la magistrada Sotomayor, también la primera mujer latina de la Corte Suprema. Las banderas que rodean el Mall de Washington en lugar de personas en memoria de los 400,000 estadounidenses ya muertos por el mal manejo por parte del gobierno saliente de Donald Trump de la pandemia, la invocación reiterada de que la democracia triunfó, cosa que creo un poco prematuro, pero que era importante señalarlo. Todo esto es algo que marca lo atípico de esta contienda electoral, que afortunadamente terminó ya en la posesión de Biden. Ha habido algo de especulación sobre los mal llamados, creo, lugares comunes de su discurso de posesión. Yo creo que el propósito de toda esta ceremonia ha sido reivindicar justamente las tradiciones en la raíz de la democracia estadounidense. Entonces, tal vez mal habría hecho Biden presentar un largo listado de políticas que planea adoptar. Su llamado fue un llamado a la defensa de la democracia, al recuerdo de la importancia de las instituciones y de los valores democráticos, pero mezclados en estas advertencias, varias anotaciones que yo vi como novedosas y esperanzadoras. Primero que todo, una condena de la supremacía blanca y del extremismo, que yo no recuerdo, al menos en mi memoria, jamás haber escuchado en un discurso de posesión presidencial. Una invocación de la justicia para todas y todos, que puede sonar muy cliché, pero que creo que cobra una relevancia diferente en este gobierno y con un partido demócrata que crecientemente se ha vuelto más y más progresista y más reivindicador de temas sociales como la igualdad social y racial y de género, obviamente. Obviamente la expresión de duelo por los muertos por la pandemia que jamás habíamos escuchado en boca de Donald Trump durante este periodo tan duro que vivimos en el mundo. Entonces creo que todo esto fue algo que quisiera reivindicar, porque me parece que el tono que logró Biden en esta presentación fue el que seguramente el público necesita escuchar en este momento. Estados Unidos, como sabemos, enfrenta unas múltiples crisis actualmente, tanto de salud pública como social y política. Y tal vez hoy, que es un momento sagrado de la democracia estadounidense, no es el momento oportuno para comenzar a hacer reproches al partido contrincante, ni a anunciar todo lo que se piensa hacer para revertir el legado nefasto de Trump en estos 4 años. Cosas que vendrán ahora sí más tarde en el día con la ráfaga de decisiones ejecutivas que ya se anuncia por parte del ya presidente nuevo de Estados Unidos, Biden.
Arlene, completamente de acuerdo. A mí también me ha llamado la atención, digamos, cómo caracteriza y cómo marca Joe Biden el discurso en contra de la supremacía blanca, que pues uno entiende algunas veces como si fuera un tabú en la cultura norteamericana, por esta traición del Ku Klux Klan, algunos estados, en fin. Pero quiero preguntarte sobre otro elemento que nunca antes uno hubiera pensado que aparecería en un discurso de un presidente norteamericano, que tiene que ver con la forma como se hizo campaña a través de las fake news, de las noticias falsas, de las redes sociales. ¿Qué opinión te merece este aspecto, este giro que tiene allí esta campaña presidencial y que aparece también en el discurso de Joe Biden? Pues esto fue una parte integral de la campaña de Biden, obviamente en respuesta a las mentiras reiteradas de Trump y de los medios de comunicación leales a Trump. Me parece que fue una advertencia importante que traer a cuentas y lo que dijo básicamente es que hay verdades y hay mentiras y hay que recordar esto. Y obviamente en la política el deber de los servidores públicos es de hablar con la verdad. Entonces creo que esto es un tema recurrente en el discurso de Biden que creo que es muy importante y te agradezco haberlo mencionado. Lo que ha prometido básicamente Biden es que las cosas no van a ser nada fáciles. Yo creo que todo lo contrario, son muy difíciles. La situación que hereda Biden es una situación que no hemos visto en décadas por tener algún comparativo en Estados Unidos. Pero lo que ha dicho y lo que se ha comprometido es hablar siempre con la verdad y desde la evidencia empírica y científica. Y esto tristemente marca una gran diferencia. Digo tristemente porque Estados Unidos vive una buena parte de la población todavía en otro mundo caracterizado por la llamada fake news que genera unas disonancias muy importantes. Entonces, se me hace tranquilizante el mensaje de que vamos a tener un presidente que habla con la verdad. Ahora bien, si uno revisa los comentarios en medios de comunicación que han acompañado todo el proceso de la inauguración y días previos, pues hay una batalla grande que librar para convencer a otros millones de estadounidenses de que quienes están hablando con mentiras pues son Biden y los demócratas, ¿cierto? Y por eso hablo de que Estados Unidos ya no es un país, sino a lo sumo al menos dos en los cuales prácticamente la población vive dentro de unas burbujas informáticas que confirman ya sus convicciones y que habrá que ver cómo comenzar a romper con miras a lograr pues la tal unión o al menos superar las profundas divisiones que caracterizan actualmente a Estados Unidos. Bueno, Arlene, hay una imagen en este momento que está llamando la atención de la prensa internacional. Es precisamente Mike Pence, el vicepresidente Donald Trump, atiende la ceremonia, acaba de salir del Congreso y se saluda con la vicepresidenta de Joe Biden, Kamala Harris. Una imagen que ya empieza a darle la vuelta al mundo. Voy con Gerardo Cajamarca, quien es sindicalista colombiano, que en este momento activista de los derechos humanos en Minneapolis, Estados Unidos, para preguntarle a Gerardo si la presidencia de Biden trae algún cambio para Colombia en la política exterior. Veíamos como uno de los funcionarios nombrados para la política internacional de los Estados Unidos para el hemisferio occidental ya hablaba de que, a no ser que sea una fake news, también de reconocer al señor Juan Guaidó y de seguir en el lenguaje de llamar dictador a Nicolás Maduro. Adelante, Gerardo, con las buenas tardes. Buenas tardes, Jonas Morris. También buenas tardes a todos los televidentes del Tercer Canal y también buenas tardes a los demás panelistas.
Bueno, como el profesor planteaba, yo no me hago muchas ilusiones con este nuevo gobierno. Es importante que no haya ganado Donald Trump, pero no, porque básicamente son dos élites o dos tipos de élites, dos formas de ejercer el gobierno. Yo diría que son estilos solamente. Usted lo acaba de mencionar, el hecho que ya se esté anunciando quien ahora fue nombrado presidente del Comité de Asuntos Exteriores es un congresista de vieja data llamado Gregory Meeks. ¿Quién es Gregory Meeks? Gregory Meeks es un hombre afroestadounidense, es un hombre que ha tenido bastantes decisiones a favor de las corporaciones, es un hombre que aprobó los criterios corporativos de los tratados de libre comercio, particularmente el de Colombia. Es un hombre que fue muy cercano y es muy cercano a la casa Uribe Vélez y su sector. No solamente se trata de Uribe, sino se trata también la forma de ejercer y entender la democracia, el poder más que la democracia, porque ellos realmente de democracia entienden muy poco. Esa es una decisión que preocupa frente a las relaciones con el hemisferio occidental, con todo el mundo desde luego, pero con el hemisferio occidental. Lo que corresponde a Venezuela, desde luego, preocupa porque Estados Unidos tiene dos partidos únicos y lo que esté por fuera de allí no existe. Hay unas bases, por ejemplo, del Partido Demócrata, que lo positivo es que en esas bases tenemos bastantes aliados. Algunos congresistas y senadores son amigos de Colombia, son amigos de la paz, le han apostado a la paz. Podemos de vieja data, Levin, por ejemplo, McGovern, el fiscal de Minnesota, aquí donde estoy viviendo, y Allison, son personas que le han apostado a la paz y han luchado, por ejemplo, en el tema contra el Plan Colombia, que en su momento lucharon contra el tema de la fumigación, por ejemplo. Entonces, en ese tipo de agendas hay coincidencias con sectores de la base del Partido Demócrata. En el Partido Republicano, sí, pues realmente son muy pocas las personas que pudiéramos decir que son aliados del progresismo, o de la democracia, o de la paz, o del comercio justo, o del equilibrio social, o del equilibrio del medio ambiente. Tenemos como noticia buena, si se quiere, o como cosa buena, es que en el Partido Demócrata sí hay algunos aliados. Y yo creo que en eso debemos nosotros atinar y pensar como colombianos, los colombianos que están allá en nuestra patria, en nuestra tierra, pero los colombianos de una mentalidad progresista en los Estados Unidos, qué tipo de lobby, qué tipo de presión, qué tipo de alianzas tenemos que hacer para que esa agenda que nos es común con un sector del Partido Demócrata, vale la pena decir, muchos apoyamos a Bernie Sanders. Recuerden ustedes, Bernie Sanders tiene un compromiso con el tema de la lucha contra el cambio climático. Esos temas, algunos de los que mostró el presidente en su intervención, como justicia racial, como corregir lo incorrecto, como la lucha contra la supremacía blanca, etcétera, son temas de la agenda de Bernie Sanders. Ojalá sean sentidos realmente y practicados por Donald Trump. Y finalmente una cosa muy pequeña, no se trata de qué color sea, ¿cierto? Yo creo que el hecho de que Kamala Harris esté de vicepresidente, excelente, que sea mujer, excelente, pero más bien como seres humanos, ¿qué posición política se tiene aquí sobre Estados Unidos y qué convicciones y decisiones políticas se tomarán en el exterior? Yo dejaría hasta ahí y seguimos. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Arlene, con el permiso de los demás panelistas en el mediodía de hoy, se tiene que retirar. Arlene, muchísimas gracias. Y no quiero dejarte ir sin una pregunta para una respuesta muy rápida. El progresismo colombiano, las fuerzas progresistas, el campo progresista en Colombia, representado en buena medida por la Colombia Humana y Gustavo Petro, ¿tiene esperanzas, tiene algo que celebrar con la llegada de Joe Biden después de que el presidente Donald Trump haya catalogado tanto al proceso de paz como a Juan Manuel Santos como a Gustavo Petro de aliados del terrorismo?
Sin duda, yo diría que sí. Quien no tiene nada que celebrar es el gobierno Duque y el Centro Democrático más bien, que se ha dedicado a una alianza exclusiva y excluyente con Trump hasta participando en la campaña electoral en Estados Unidos. Yo creo que se abre un campo importante de interacción para sectores progresistas en Colombia con este gobierno entrante, no solo con los sectores más progresistas del partido, sino con el gobierno mismo de Joe Biden. Y creo que esto se va a observar en varios temas cruciales para los intereses colombianos. El tema de la paz, sin duda, puede encabezar esta lista. Estamos hablando de un gobernante que participó durante la era Obama en el acompañamiento del proceso de paz con las FARC y que está dedicado a defender estos acuerdos. Estamos hablando de un gobierno que a su vez y un partido que ha sido vocíferos en el tema de derechos humanos y la necesidad de garantizar la defensa de los mismos y de la seguridad de excombatientes y activistas sociales en Colombia. Pueden haber márgenes de maniobra también en el tema de lucha antidrogas, que ya se anuncia tanto en la campaña de Biden como en un informe bipartidista del Congreso que salió hace poco y que caracteriza a Plan Colombia como un fracaso en la lucha antidrogas. Y creo que en el tema de Venezuela y Cuba, donde guardo menos esperanza, dadas las decisiones recientes del gobierno saliente de Trump, pero existen, la normalización de relaciones con Cuba, por ejemplo, que Biden va a promover, y la búsqueda de una salida negociada al impasse político en Venezuela con Maduro, sí creo que auguran positivamente, sobre todo para los sectores progresistas en el país, en dado caso de querer tener interlocución desde la sociedad civil y desde sectores alternativos de la política en Colombia con estas iniciativas internacionales y sobre todo regionales de Biden. Ok, gracias Arlene, gracias por tu tiempo. Sabemos que también que ya tienes que salir. Gracias por tenerte aquí en el tercer canal, que no sea la primera ni la última. Gracias, Arlene. Muchas gracias, Holman, y buenas tardes. Okay. Bueno, vamos en este momento con Cielo Rosinski. Cielo, la figura de Kamala Harris, la figura progresista, la figura, ya se convierte ella en una especie de rockstar de la política internacional por ser la primera mujer afro, hija de migrantes, asiática, en fin, con una serie de características. Háblanos de esa figura y háblanos también, tú como progresista, del futuro progresista para Norteamérica y su influencia en Colombia concretamente. Yo creo también que hay que ser un poco prudentes en cuanto a las grandes expectativas que podemos tener también en esa presidencia. Digamos que es un respiro, es una bocanada de aire ante esa eventual, digamos que nos vimos cortos en cuanto a la posible reelección de Trump y todas las implicaciones que ello tenía. Pero, por ejemplo, el candidato por naturaleza que de pronto representaba mejor las fuerzas progresistas era Sanders. Sin embargo, pues no deja de ser un avance o algo positivo, como ya lo hemos dicho, la llegada de Joe Biden. La figura de Kamala Harris yo creo que fue muy trascendente en la campaña política y lo será en lo sucesivo a lo largo de esta presidencia. Una mujer que no solamente por su condición de primera vicepresidenta mujer en los Estados Unidos, sino también por su condición de mujer afroamericana, por su condición de hija de inmigrantes, también porque es una mujer con mucho carácter y una mujer con mucho carisma, como tú lo has indicado, que necesariamente va a estar allí en el día a día de la política estadounidense de una manera, yo creo, trascendente, haciendo un vínculo finalmente a nivel del Senado. Yo creo que hay algo que mencionó la profesora hace unos momentos que me parece muy importante y que se ha pasado desapercibido en medio de la inmediatez de lo que es la posesión de Biden, que era como donde estaban puestas toda la atención a nivel mundial, y es ese informe que ella refirió, que fue un informe bipartidista hecho en el seno de la Cámara en Estados Unidos, en el que se habla de ese fracaso finalmente de la lucha antidrogas y de, bueno, que sabemos que a través del Plan Colombia han sido muchos los recursos que han sido invertidos para erradicar las drogas en Colombia, y por ejemplo se tratan temas puntuales como el uso del glifosato.
Yo creo que eso es importante que lo tengamos en cuenta en la medida que en ese informe participaron funcionarios de Obama que van a estar, que estuvieron en la campaña de Biden y que seguramente van a estar en la administración, y que ya ahí se habla precisamente de que se tiene que tener en cuenta las comunidades, que la aspersión con glifosato no es la mejor manera de erradicar, contrario a lo que aquí estaba sosteniendo hasta hace poco el presidente Duque, y algo que se ha frenado vía tutelas, porque si no pues era la hora que seguíamos haciendo la aspersión, y con todas las implicaciones que eso implica que eso trae para las comunidades. Yo creo que pues es claro que ahorita pues Iván Duque tiene de alguna manera, como decimos, el sol a sus espaldas, pero tiene prácticamente 2 años por delante, una urgencia de establecer una agenda. Tendrá que recogerse el gobierno en muchas de la manera como está abordando la política a nivel internacional con los Estados Unidos. Creo que tendrán que revisar la viabilidad del mantenimiento de la embajada, por ejemplo, de Santos, después de pues esas investigaciones que se van a hacer por la intervención que pudo haber y que fue sensible en las elecciones de Estados Unidos. Y bueno, me preguntas, como mujer progresista, pues siempre celebraré la llegada de una mujer a instancias de poder, más si estamos hablando de una potencia mundial como Estados Unidos, y más si es una líder afrodescendiente, por ejemplo. Hay como todas las interseccionalidades que se cruzan allí y que pues son dignas de celebrar. Sin embargo, también soy consciente de algunas críticas que se le hacían a ella en su tradición, por ejemplo, como fiscal general, como alguna falta de compromiso que hubo, por ejemplo, para la defensa precisamente de las poblaciones afrodescendientes y de los ciudadanos por la violencia policial, por ejemplo. Sin embargo, yo creo que son cosas que de pronto en el camino ella, su talante progresista y sus compromisos finalmente con las poblaciones más vulnerables se van a resaltar, pero pues insisto, considero que es digna de celebrar esa llegada de esa mujer a ese cargo, que esperamos, y diría yo que más adelante no sea solamente una vicepresidencia, sino una presidencia. ¿Por qué no? Algunos ya la ven como una posible presidenciable por la edad misma de Biden, porque muy seguramente no será él quien vaya a hacer una campaña de reelección más adelante, y será seguramente Cámara la que va a tener que verse enfrentada más adelante a hacer ese debate, digamos, con Trump, que muy seguramente, según lo dijo en su último discurso, tiene todas las intenciones él lejos está de haberse apartado de la política, lejos está de haberse ido como derrotado, digamos, es un triunfo que, digamos, tenemos que ser un poquito moderados en el sentido que todavía representa más de 70 millones de estadounidenses. Hay que mirarlo como con cierta reserva, porque pues él él considera que pues, abre las puertas para la creación incluso de un nuevo partido, y pues todas las implicaciones que ello tenga en el panorama electoral al mediano plazo, digamos, para la siguiente elección. Pero bueno, hay camino de recorrer de aquí a allá. Bueno, muy bien, Cielo. Voy con el profesor Fabio López. Fabio, yo contigo, tú que eres ese analista agudo del tema de medios de comunicación, hay una referencia concreta en el discurso de Joe Biden hacia las fake news, hacia las mentiras, hacia la responsabilidad del funcionario público, del mandatario, por decir la verdad. Y yo quiero que tú nos hagas como el análisis de cómo entraron estas fake news a la campaña presidencial, a la primera de Trump, ahora también jugaron, pero sobre todo la lección que le queda a Colombia, porque yo encuentro que Estados Unidos, la prensa norteamericana, hace un acto de contrición, hace toda una autocrítica de cómo se dejaron llevar y cómo tenían que ponerle barreras a ese mandatario que decía mentiras. Hoy precisamente el diario de New York Times publica 2 páginas fabulosas con todas las mentiras que dijo Donald Trump a través de su cuenta de Twitter y en otros discursos, mentiras del tamaño de, por ejemplo, si se me permite la metáfora, mentiras del tamaño de decir que en Colombia no hay conflicto armado, digamos, estoy haciendo una metáfora, pero quiero que tú nos digas cuál es la lección que le queda a Colombia de todo esto, porque pareciera que en Colombia hemos vivido mandatarios con ese nivel de cinismo, hemos visto 2 campañas con ese nivel de mentiras, la del plebiscito, por ejemplo, de La Paz digamos que es uno de los mejores ejemplos para mí. ¿Tú qué análisis haces al respecto, querido Fabio?
Pues realmente creo que los norteamericanos tienen que aprender de Colombia, ¿no? Eh, Más bien, ¿no? Porque resulta que Uribe, en Europa se está hablando de derecha 2.0 y de todo este tema de posverdad, fake news, el papel de los influencers, aquí pues recientemente en Colombia, bajo Duque, hablamos de las bodeguitas de desinformación y de desprestigio de los opositores, pero recordemos, Holman, y tú fuiste objeto de esa política, pues que Uribe instala eso, y Uribe es el antecedente de esa derecha 2.0, ¿no? Con el negacionismo del conflicto armado, ¿no? Ahora hay negacionismo del cambio climático, negacionismo del COVID, ¿no? Pero aquí tuvimos un negacionismo del conflicto armado, de que no había conflicto armado, sino amenaza terrorista, y había que subordinarse a una línea oficial, ¿no? Esa política de la seguridad democrática, pues también sí tuvo algunos logros en la provisión de seguridad en las vías, que hay que reconocerlos, pues generó una enorme inseguridad personal, inseguridad política, instituyó un discurso, por ejemplo, de que izquierda igual FARC, izquierda igual guerrilla. Tú mismo fuiste objeto, y lo recuerdo, pues cuando ese discurso presidencial te convirtió a ti, a León Valencia y a muchas personas críticas en guerrilleros vestidos de civil, ¿no? Esa fue la manera de nombrarlos a ustedes y a los opositores y a quienes disentían de esa política. Entonces, Uribe de alguna manera fue un pionero de la posverdad, ¿no? Y luego va a venir pues todo el discurso contra la paz, que la paz es entregarle el país a Cuba. Eso pues que yo lo he estudiado y lo he mostrado también fotográficamente, cómo funcionó en la movilización contra Santos y su política de paz. Entonces es la entrega del país a Cuba, toda la construcción ideológica del castrochavismo, que ahora tiene repercusiones en la Florida, ¿no? Entonces es la gran contribución de la derecha colombiana a enriquecer el discurso público en la Florida, pero por supuesto, digamos, valga la mención del tema para decir que el tema cubano va a ser complejo, porque a los dos partidos les preocupa Florida, les preocupa el voto cubano, el voto puertorriqueño, por ejemplo, que es más liberal, ¿no? Entonces ahí se mueven intereses muy complejos. Muchos quisiéramos, por ejemplo, una mayor apertura frente a Cuba, porque pues si vemos la situación colombiana, pues es toda esta resistencia a cumplir los protocolos de la negociación con el ELN, con el argumento de que no fue este gobierno el que firmó esos protocolos, y meter de nuevo a Cuba en la lista de organizaciones terroristas, cuando los que estamos bien informados sabemos que desde hace muchos años en vida Fidel Castro le desaconsejó a las FARC la lucha armada, les dijo que ya no tenía sentido, que había que negociar. Estamos hablando de 20 años atrás. Entonces, y eso tiene que ver con las fake news y con este tono ideológico que se ha apoderado de la deliberación pública, porque cuando de la deliberación pública se apoderan las ideologías, sean de izquierda o sea de derecha, pues eso es espantoso para la formulación de una política basada en los hechos. Entonces, me parece que sí, coincido con Arlene de que es muy favorable ese anuncio de Biden de que se va a recuperar pues un tono deliberativo, un tono argumentativo en el discurso político, porque lo necesitamos. Y también quiero referirme a Venezuela, porque es que Colombia tiene más de 2.000 kilómetros de frontera, tenemos más de 1.500.000 de venezolanos en esa diáspora que ha producido el madurismo o el chavismo.
y necesitamos que los consulados funcionen, necesitamos resolver los problemas prácticos y es evidente que esa intervención militar, que a propósito yo la seguí de cerca ese sábado, eso fue toda una intervención mediática grotesca. Ese tal operativo humanitario que supuestamente con 11 camiones iba a resolver la crisis humanitaria, y es evidente que la imposición de Guaidó falló y que tenemos que irnos a una política más capaz de manejar las necesidades, las demandas, los intereses de esas poblaciones involucradas en Cúcuta y en otros lugares de nuestra frontera, que requieren no ideología, sino propuestas concretas de solución de sus problemas de salud, de sus problemas de documentación, de sus problemas humanitarios básicos. Fabio, y escúchame Gerardo, ya voy contigo, pero aquí hay un punto en común. Ahorita también te lo voy a preguntar a ti, Gerardo, que estás viviendo allá en los Estados Unidos, pero Fabio, si te interpreto bien, yo tenía el otro día la discusión con algún amigo que decía que no, que esto que estaba aplicando Álvaro Uribe Vélez, que estaba aplicando el Centro Democrático, esta constante mentira, este constante cinismo de cambiar la realidad, de cambiarle los términos a la realidad, pues que era inventado en los tanques de pensamiento republicanos del Tea Party, en fin, en los Estados Unidos. Pero me encuentro, yo creo que uno de los inventores de todo esto es el Centro Democrático con Álvaro Uribe Vélez. Creo que así te lo estoy interpretando. Es decir, en esta materia, Colombia le da lecciones a los Estados Unidos. ¿Tú quieres decir que somos los inventores de esa política de fake news, de haber, yo digo, y el ejemplo para mí fue el plebiscito Duque? ¿Tú crees que los grandes inventores de eso es el Centro Democrático? ¿Y quién está detrás de eso? Es que, Holman, el asunto es que por un lado está el tema de las redes sociales, la fragmentación que ellas introducen, debido a que hoy día cualquier persona puede poner a circular mensajes. Ese ciudadano que antes del surgimiento de las redes sociales y de estas apps como WhatsApp y todas, no sabíamos qué pensaba, ¿no? O nosotros intentábamos intuir qué pensaba, pero nosotros no sabíamos qué pensaba. Si acaso a través de las encuestas imaginábamos en dónde estaban sus preferencias. Resulta que ese ciudadano ahora puede poner a circular lo que le dé la gana. Y lo otro, que tenemos estas personalidades carismáticas como Trump o como Uribe, digamos, con un uso muy irresponsable de la palabra pública. Explico un poco, por qué tenemos que pedirle responsabilidad a estos líderes, porque los líderes, los presidentes, es una palabra con poder la que se produce ahí. Y si no hay responsabilidad, esto puede causar estragos. Imagínense todas estas versiones de que les robaron las elecciones sin prueba, lo que esto puede producir en la legitimidad de la democracia norteamericana. O el daño que hizo el discurso uribista con el cuento del castrochavismo y que se le iba a entregar el país a las FARC. Luego eso se cae, pues porque sacaron 50,000 votos en las elecciones, y luego eso se matiza, pero estas construcciones discursivas de personas con poder tienen un gran impacto, lo que los lingüistas llaman efectos performativos, ¿no? Así como cuando el cura dice yo los declaro marido y mujer, esas no son palabras al viento, esas palabras tienen unos efectos constitutivos sobre las relaciones sociales. Entonces ese es el riesgo de que las ideologías se tomen la plaza pública, se tomen la esfera pública. Entonces en eso Uribe fue pionero, insisto, además siendo un extraordinario comunicador, repetitivo con sus consignas centrales, insistente en la comunicación de un mensaje
porque eso también lo reconozco yo en mis escritos. Y en ese sentido, pues digo que fue pionero. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es, dado que ya tenemos una digestión crítica de lo que nos pasó en Colombia, es decir, tenemos muchos trabajos, no solamente los míos, que muestran lo que aquí nos pasó en el plebiscito. Es decir, nosotros tenemos elementos sobre los cuales proponer un regreso renovado, diría yo, porque no se trata de volver a la vieja política argumentativa, porque las redes sociales siguen ahí. ¿Cómo van a funcionar para 2022? ¿Van a funcionar con la misma carga de odio, de temor, o vamos a ser capaces también, por ejemplo, desde las redes sociales, de proponer un movimiento de confianza, de construcción de confianza, de que la gente crea en la democracia? La democracia está muy desprestigiada a nivel internacional como modelo. Entonces, ¿cómo vamos a entusiasmar a la gente alrededor de la paz, alrededor de la defensa de la vida de los líderes sociales? Para mucha gente eso es un discurso de izquierda, trillado, ¿no? Y eso es un poco lo que ha posicionado a la derecha, y por eso este país no se apersona de cosas sustanciales como el valor de la vida, ¿no? O el valor de la defensa de los ambientalistas. Entonces, yo creo que ahí hay un gran reto, y es un gran reto también a los sindicatos, a los partidos políticos, porque el problema es quién está educando hoy a los ciudadanos. Es decir, las redes sociales se volvieron el gran educador porque no hay sindicatos, porque FECODE y su movimiento pedagógico, que fue clave en los años 80, hoy día no existe. Entonces también es una invitación a los actores colectivos a que tienen que tocarse y tienen que, porque el país a veces está muy ensimismado, y la pandemia también ha favorecido mucho el manejo autoritario de la movilización social y de la crítica. El Senado no existe, ¿no? El Congreso no está cumpliendo con sus funciones de crítica de las decisiones políticas. Entonces, no es un asunto pues solamente de quien llegue a la presidencia. Muy bien, muy bien, Fabio. Sí, tenemos hoy un Congreso desconectado, la desaparición, y con todo respeto lo digo, de una televisión pública que sea pedagoga en medio de esta crisis de derechos, de valores. No, yo no veo una televisión pública maestra de escuela, por ejemplo, y un gran espacio ganado por las redes con contenidos, pues con todo tipo de contenidos. Pero Fabio, tú hablabas de Cuba, hablabas de Venezuela, y eso me da pie para preguntarle a Gerardo Cajamarca, porque el caso de Cuba y el caso de Venezuela, Cielo, Fabio, Gerardo, a mí yo tengo una preocupación de otro calado, que es la siguiente. Cuando se arma esta incursión mercenaria hacia Venezuela, tiene como protagonista la extrema derecha cubana, tiene como protagonista dos territorios geográficos, la Florida, la Guajira colombiana, y territorio venezolano. Y tiene unos actores políticos, tiene un señor que se viste de negro, de apellido Rendón, tiene a Juan Guaidó, tiene a los republicanos y a mercenarios de la Florida, y gente que está diciendo desde la Florida que Gustavo Petro lo detienen como sea. Frente a esto, Gerardo Cajamarca, yo no creo que el peligro sea ni que exista una voluntad de los servicios de inteligencia cubanos para interferir las elecciones del 2022. Yo sí creo que existe un peligro latente de mercenarios en la Florida, aliados con la extrema derecha norteamericana, la extrema derecha cubana, la extrema derecha venezolana, para detener el alcance progresista en Colombia. Adelante, Gerardo. ¿Me está escuchando? Sí, ahora sí. Ok, perfecto. Frente a su pregunta de Cuba y Venezuela, quisiera conectar un poco con el tema
usted planteaba a la pregunta del profesor Fabio respecto a si el Centro Democrático daría clases a los Estados Unidos sobre algunas tácticas o estrategias. Quiero unir con eso, con el discurso del contexto de esta reunión o de esta charla respecto a Biden y el comienzo de su nuevo gobierno. Él enfatizaba, él enfocaba el tema en dos temas, varios temas, pero me llamaron la atención dos temas. El tema de la verdad, insistiendo que pues el gobierno Trump había sido mentira, etcétera, cosa que es real. Enfocaba también en la defensa de la democracia y enfocaba el tema en el tema del terrorismo interno. Me hubiera gustado que se hubiera referido más al terrorismo en todas sus expresiones, interno o externo, porque no hay que olvidar que todo ese tipo de ataques terroristas, ese tipo de manifestaciones de la supremacía blanca, de extremistas de derecha, tienen una agenda. O sea, ellos no odian a la gente solamente por su color, porque sea negro, porque sea indio, porque seamos latinos o marrones, o mulatos, o lo que sea, aunque también se trata de intereses económicos y de agendas políticas, por lo menos la dirigencia, porque vale la pena decir que aquí la base de seguidora de Trump, muchos son sectores, aunque Estados Unidos es bastante ignorante de la política nacional y exterior. ¿Y por qué quería hacer esa conexión? No, el Centro Democrático no le da clases a nadie de nada, ellos no se han inventado nada, ellos son una copia vulgar del paramilitarismo que hubo en la Mano Negra en Nicaragua, son la conexión y las tácticas que utilizó Oliver North para armar el gobierno, el ejército paramilitar de los contras para derrocar a los sandinistas del poder. Es el narcotráfico y es la mafia. Pero más antes que eso había un señor que se llamaba Joseph Goebbels. Él planteó 11 principios sobre la mentira, sobre cómo articular a través de la propaganda e imponer una agenda a través de la mentira, de la trampa, de identificar. Yo no hay el tiempo ahora, pero les invito a que busquen ahí en Google los 11 principios de la propaganda nazi. Es el fascismo. Y ese fascismo en el interior, en los Estados Unidos, se expresó claro con Donald Trump, con los sectores del Ku Klux Klan y de la supremacía blanca en el poder. Pero no olvidemos que también el gobierno Obama, ¿cierto? Premio Nobel de la Paz, con Hillary Clinton, acordemos lo que pasó en Libia. Ellos asesinaron a un presidente, a Gaddafi. No olvidemos la cantidad de situaciones y arremetidas declarando a Venezuela, por ejemplo, un enemigo potencial, peligrosísimo el país de Venezuela, pero nunca miraron a Colombia, nunca se refirieron a Colombia en el gobierno Obama respecto a las alianzas que había de Uribe con el narcotráfico, con los paramilitares, con crímenes de lesa humanidad, con los falsos positivos. Eso no hubo una política contundente al respecto. Ahora, respecto a su pregunta del hoy y de las relaciones que vienen, Gregory Meeks estuvo en Venezuela en su momento abogando por un industrial al cual Chávez le había hecho unas sanciones por estar especulando en Venezuela, y él fue con los intereses de una corporación. Gregory Meeks es una persona, aunque demócrata, es de la derecha del Partido Demócrata. Yo tengo varias preocupaciones, o tenemos preocupaciones con respecto al tratamiento que se le vaya a dar al hemisferio occidental. Hay diferencias ahí porque Francisco Santos y otros personajes influyeron en la campaña en contra de Biden. Pero esas contradicciones en la historia nos muestra que a veces se zanjan por intercambios de intereses. Una cosa, como dicen los gringos, nada personal, solo negocios. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros como pueblos del hemisferio occidental, ya no pensando solamente como Colombia? ¿Cuál es el tipo de acciones que nosotros tenemos que empezar a entablar y a tender puentes con los sectores progresistas del Congreso de los Estados Unidos? Un diálogo abierto también, ojalá que se inicie ya desde la ciudadanía, desde los sectores progresistas, con el gobierno de Biden, hablando de la agenda que él propone, que es justicia social, que es la lucha contra el terrorismo interno. Ojalá que pase al terrorismo externo, porque lo que han hecho en Venezuela, por ejemplo, son prácticas terroristas, auspiciadas por varios presidentes, entre esos Duque, en la frontera
con Cúcuta cuando pretendían meter pertrechos para hacer actos de sabotaje. En Venezuela han entrado paramilitares con el objetivo de asesinar a un presidente elegido por el pueblo, gústenos o no nos guste. Es decir, un tema de si va a haber respeto a la soberanía o no de los países. Eso es lo que nosotros tenemos que reclamar, y finalizaría diciendo esto. Esto se trata de un imperio. Pues espero no estar afectando los castos oídos de los que no les gustan escuchar ciertas palabras, pero es que imperio es eso. Es el imperio de las corporaciones, el imperio de los intereses económicos, del capital especulativo, de si este planeta o los países que lo componen van a poder definir su suerte de manera autónoma, a favor de la vida, a favor del clima, a favor del medio ambiente, a favor de los seres humanos, de lo público, más en medio de una pandemia, o van a tomar la opción de lo corporativo, de lo privado, ¿cierto? Y de la guerra, del daño al medio ambiente. Eso es otra vez, como dice Gustavo Petro, es una elección entre un modelo de vida o un modelo de muerte, ¿verdad? Nosotros creemos que es muy importante que tomemos en serio. Esto no lo va a cambiar un presidente, ojalá Petro o quien define la ciudadanía colombiana de sectores progresistas, porque tenemos que salir de la mafia, ¿cierto? Plantea una agenda y esa agenda la construyamos sin hacernos falsas. Sí, tenemos que ocupar el Congreso, los sectores progresistas, no la mafia otra vez, pero en cada municipio, en Facatativá, en Soacha, en La Guajira, en Putumayo, la gente tiene que empezar a organizarse en torno a una agenda de la vida. Eso no nos va a llover de las tierras del tío Sam. Es desde cada sector progresista que le apunte a un cambio. Bueno, muy bien, Gerardo, me quedan los últimos 5 minutos del programa del mediodía de hoy. Le pediría a Cielo, no voy a preguntar, sino simplemente lo que quieras aportar, lo que quieres decir para este tema, a propósito de la toma de posesión del presidente Joe Biden y afortunadamente la salida del presidente Donald Trump. Adelante, esa es la última ronda, lo que ustedes quieran aportar al debate de hoy. Pues mira, Holman, como básicamente la última pregunta que planteabas tenía que ver con la incidencia de las fake news y toda esta era de la posverdad en las elecciones políticas, esos antecedentes que tuvimos en Colombia y que necesariamente van a marcar también las elecciones presidenciales del 22, hay que partir de un principio, y es que finalmente es un fenómeno que se ve a nivel mundial, que digamos que los estándares internacionales establecen que no es al Estado, para la libertad de expresión, establece que no es al Estado finalmente a que corresponde hacer ese control de qué es verdadero y qué es falso. Ese control, digamos, que equivaldría a una censura de lo que puede circular o no en la red, pero sí es a la sociedad, digamos, en términos de democráticos, en términos de precisamente robustecer la democracia y no sobre pretexto de atacar ese flagelo, de pronto de ir en detrimento de un valor tan preciado en la democracia como la libertad de expresión. Lo que le corresponde a los demócratas del mundo entero finalmente es un ejercicio más juicioso de corroborar la información que se recibe a través de las redes sociales y pues todos esos instrumentos de las nuevas tecnologías, que si bien es cierto, igualan la manera en que uno participa en el debate público, también tienen todos esos bemoles, como esa circulación de esas campañas de destrucción, por ejemplo, de la que yo también he sido víctima. Y para relacionar eso con la pregunta que tú realizabas hace unos momentos de ese vínculo, también desde ese epicentro que puede estar, por ejemplo, en la Florida, de fábricas de fake news, pues allá hay varios portales. Creo que está ese señor Yamuré, que está allá, yo he sido víctima de ellos, tengo entendido que ese señor Rugeles, también ellos, su epicentro es allá. Digamos que esos sitios de generadores de falsas noticias y que controlan como todas esas campañas mediáticas de destrucción moral a las personas que intervienen en la vida política, ni siquiera están dentro del mismo territorio, por ejemplo, colombiano, el estado que es concernido. Entonces yo creo que es algo a lo que hay que hacer frente necesariamente, y la mejor manera, yo creo que hay que partir del principio, es que no necesariamente, afortunadamente, todo el mundo se informa por las redes sociales. Hay que insistir precisamente en esa campaña
puerta a puerta, de los territorios, en ese diálogo con la ciudadanía a través de otros medios como más directos. Ojalá se supere la pandemia al corto plazo y podamos volver a salir, digamos, a las calles como esperamos. Pues en Colombia no será para muy rápido como está visto, de pronto seremos de los últimos países en poder hacerlo. Pero yo creo que va a ser determinante pues ese contacto directo y con la sociedad y ese intercambio directo de la información. Eso en cuanto a la implicación y la influencia que pueda tener y que es determinante en la vida política de todo ese fenómeno de las fake news y ese control que existe a través de los medios tecnológicos. Yo, por ejemplo, miré con mucha reserva esa censura que se hizo a Trump de Twitter, porque digamos que tampoco considero que sea a los gigantes de la comunicación a quienes les corresponde hacer ese control, porque parto del principio que allí también hay intereses que no son intereses necesariamente altruistas, humanitarios. Ahí también hay intereses económicos. Ahí es dejar como en manos de un tercero, finalmente privado, que venga a controlar el debate público, y eso tiene serias implicaciones. Eso fomenta finalmente la creación de burbujas de comunicación, el fraccionamiento de la sociedad, y a mí, por ejemplo, me parece indeseable que se creen como plataformas, unas para la extrema derecha, otras para las personas que están que dialogan en los términos democráticos que deseables. Yo creo que eso sería más riesgoso en términos de lo que se puede conseguir. Estaríamos abocados, de hecho, y en Estados Unidos se hablaba de ese escenario incluso de guerra civil, cuando hay tanta gente que se comunica entre ellas sin ni siquiera dialogar, se rompe el diálogo en una sociedad. Finalmente eso digamos que a mí me produce miedo, en el sentido de que eso puede ser un factor, al contrario, generador de violencia y de más fraccionamiento. Yo veo con mucha lástima cómo, e incluso, qué pena, lo último para terminar, es que a nivel ya no de fake news, ni de esto que limita con lo legal, al margen de la ley, hay personas dentro del debate público, digamos que con que ocupan cargos, con que tienen una legitimidad, una credibilidad en la sociedad, que son caja de resonancia de esas fake news y de esas formas tan reprochables de obrar en democracia. Por ejemplo, a mí me parece inconcebible que al día de hoy estén equiparando a las fuerzas progresistas, o por ejemplo a la Colombia Humana, o a Gustavo Petro, con Uribe o con Trump. A mí eso me parece impresentable, que sigamos acá mismo también siendo caja de resonancia de esas fuerzas oscuras que vienen acá a equipararnos con el tal y a ponernos etiquetas como el castrochavismo, y con toda esa tergiversación que hacen de las fuerzas progresistas. Yo creo que incluso allí es donde está más que esa pelea en cuanto a eso que sabemos, esos portales de noticias falsas y todo eso, en cuanto a la gente que tiene la cara en el debate público y aprovechando la credibilidad que tiene en una sociedad de ser caja de resonancia de esa desinformación que está lejos de ser, digamos, ética en términos democráticos. Creo que hay un problema de conexión. Yo no sé si nos estamos escuchando, sí, porque hay algún problema técnico. No, simplemente decir que tenemos que seguir profundizando la comunicación con la sociedad norteamericana para entender qué pasa. Los que viven allá, los que hemos vivido allá, podemos contribuir a eso. No creo, por ejemplo, que toda la gente que vota por Trump sean supremacistas blancos, y tampoco que el comportamiento que la gente que participó ese día en la manifestación avalara pues lo que hicieron 200 personas. Entonces creo que hay que complejizar los diagnósticos. Y aquí también yo quisiera proponerle a Holman, por ejemplo, una conversación sobre qué es el progresismo, porque el progresismo no es solamente los partidarios de Gustavo Petro. Es decir, ¿qué significa ser, o como en España se dice, progre, ¿no? En un sentido más universal, porque pienso que el país tiene tradiciones progresistas en el conservatismo, un Juan Camilo Restrepo, un Vázquez Carrizosa en la defensa de los derechos humanos, en el liberalismo, en personalidades independientes. Entonces, pues propongo ese tipo de conversaciones, y creo que el campo progresista tiene que discutir también muchas cosas sobre la tradición de las izquierdas, ¿no? A mí no me parece que ni Cuba ni Venezuela
sean hoy modelos, ¿no? Yo no quiero una sociedad con líderes perpetuados 40, 50 años y con una única ideología. Eso yo ya lo viví 5 años y medio de mi vida cuando viví en la Unión Soviética, ¿no? Pero tampoco pues quiero descalificar los logros de estas sociedades. Pienso que 4 millones de la diáspora venezolana tienen que ponernos a pensar. Una sociedad que expulsa a más de 4 millones de personas, y yo veo una izquierda crítica, totalmente acrítica en muchos de sus segmentos, no en todos, ¿no? Y con eso no avalo la intervención norteamericana militar para solucionar la crisis. Pero me parece que son temas que se tienen que abordar, ¿no? El cierto anquilosamiento de las narrativas. Varias voces están llamando a renovar las narrativas políticas. La izquierda no es la excepción, ¿no? Entonces, pues temas que propongo para conversaciones posteriores, y saludar estos espacios donde podemos conversar, escucharnos y abogar por otras vías más allá de las visiones bipolares. Y este es el problema también. Necesitamos conversar y instalar nuevos temas que a veces los medios no favorecen, ¿no? Sí, pues Cielo, también Holman y profesor, pues muy enriquecedora esta charla, esta conversación, la invitación pues para los oyentes, también Holman de Tercer Canal, de tratar de promover esta discusión social. Yo creo que hay que sumar experiencias, hay que sumar propósitos, pero también hay que recordar que este es nuestro tiempo. Si nosotros ahora tenemos un año, a ver, van a ver, acabamos de mirar las decisiones que toma un país con sectores parecidos, opuestos, de forma, lo que ustedes quieran, pero se trata de contenidos. Y un sector, y vale la pena eso valorar, que se tenía el gran temor que la supremacía y los extremistas no permitieran la posesión de Biden. Yo creo que es muy importante lo que hoy sucedió y que se pudo posesionar, que no hubo violencia, porque hubo una gran presión en los Estados Unidos, preocupados por ese tema de que esto llegara a suceder, no sucedió. ¿Esto qué prueba? Que cuando se vuelcan todos los ojos de un país y del mundo, de buena parte del mundo, presionando para que no haya disturbios, de no aceptar el terrorismo, las malas prácticas, eso funciona. Nosotros tenemos apenas un año para decidir quién va a ser el candidato. Los sectores progresistas, revolucionarios, de izquierda, demócratas, mejor dicho, los no mafia, para colocar algún título. Tenemos que decir quiénes van a ser nuestros candidatos. Está Petro, hay una cantidad de otros candidatos, ¿cierto? O que no sean gatos pardo, desde luego, no sean camuflados, camaleones, y eso lo define son las agendas. ¿Cuál va a ser la agenda para cambiar el país, para quitárselo a la mafia? Pero también cuál va a ser la composición del Congreso y del Senado para quitárselo a la mafia y a los bandidos en Colombia. Y esa decisión, amigo televidente, amiga televidente, parte desde la mesa esta noche en su hogar. Vamos a seguir comentando sobre política, vamos a seguir criticando, quejándonos, o vamos a participar activamente desde el hogar, desde la casa, ¿cierto? ¿Cómo nos organizamos después con los vecinos, por los medios de comunicación, por el Twitter, por donde sea? Pero es momento de la acción, de la organización, de poner las diferencias y, como decía don Camilo Torres, de mirar lo que nos junta, no lo que nos separa, definir agendas, y vamos de verdad a hacer transformaciones por la vía democrática, como corresponde y con contenidos. Un abrazo a todos y a todas. Bueno, muchísimas gracias, Cielo, muchísimas gracias, Fabio, Gerardo, por supuesto, muchísimas gracias. Bueno, este fue nuestro análisis. Le apostamos a un análisis diferente, con voces diferentes, liderazgos diferentes. Espero que haya sido de su agrado y sobre todo que reflexionen a partir de este momento de lo que viene y de lo que no puede repetirse y pasar en las formas de hacer política para el 2022. Soy Holman Morris, les deseo muy buenas tardes. Hasta pronto. Un saludo para ustedes. Buenas tardes. Saludos.